Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos por Él y guiarnos con su palabra y con su Espíritu para ir caminando en este camino precioso que fue trazado con la sangre de nuestro Señor, pero más sin embargo es un camino que va en contra del mundo y que vamos a tener cuestiones y situaciones, pero pues el Señor nos va guiando y nos va fortaleciendo con su palabra día a día, ¿no? Nos compete ahora esta semana entrar al capítulo 7 y ver los primeros 10 versículos. Esta maravillosa historia que, como ya lo hemos dicho, no solo es una hermosa historia, sino que el Señor nos está manifestando, nos está enseñando, nos está mostrando todas las cosas que hay ahí, que Él quiere que nosotros sepamos y que nosotros hagamos para seguir caminando firmemente en su camino. El título de esta semana, tanta fe así de simple, porque pues esa es la palabra que pronuncia nuestro Señor en uno de los versículos. Y pues vamos a darle, tenemos un objetivo ahí, y nuestro objetivo dice poder ver en la historia del centurión un modelo de fe para aquellos que hemos venido a refugiarnos bajo la sombra del Altísimo. Si bien quiero aclarar no aclarar sino recordar, yo sé que pues aquí saben todos, pero recordar que sí la fe se da, vaya, por medida, ¿no? O sea, sí hay quien tiene más fe, sí hay quien tiene menos fe, pero esta fe nos la da el Señor. Sí. Nos la da el Señor y hay quienes tienen más y hay quienes tienen menos, ¿verdad? Pero esto no es no viene de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de echarle ganas, no viene de eso. El Señor nos va dando la fe, y obviamente ya sabemos que la fe es un don de Dios y que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y así es que no perdamos de vista lo que vamos a ver. Quiero aclarar otra cosa antes de iniciar. Señalar un punto más. Pues ahorita estamos estudiando el Evangelio de Lucas, y solamente quiero puntualizar esto, que en el Evangelio de Mateo, en esta misma situación, hace un poco más de énfasis, y nomás eso sí no quiero perder de vista, porque aquí como que, aunque sí nombra que se le da es el centurión, pero no perder de vista que esta persona del centurión es un gentil, ¿verdad? Es un romano, es un soldado romano, y no solo es un soldado, sino es una persona que tiene jerarquía, ¿verdad? Un centurión pues estaba a cargo de mucha gente, ¿verdad? Y eso es lo que no quiero que perdamos de vista, porque es muy importante saber que este centurión era un gentil, era un romano, y por lo que vamos a leer, obviamente el Señor estaba trabajando ya con él, ¿verdad? Entonces, y pues vamos a ver, vamos a leer, a escuchar y a meditar la palabra de Dios, y que el Señor nos vaya hablando a cada uno conforme a su voluntad. Sin más, versículo a memorizar de esta semana es Lucas 7, 6b. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Es cortito, nos tocó esta semana. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Muy bien. Vamos a iniciar. Hay una introducción ahí. Leo, y dice así en nuestra hojita. Dice: después de recibir muchas instrucciones como discípulos en el capítulo 6,
como en el sermón del llano, donde vemos claramente el carácter de nuestro Señor Jesús, al final del capítulo se nos invita a oír sus palabras y hacerlas para tener un buen cimiento de fe. Romanos 10:17, pues sabemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora Jesús entra con sus discípulos a Capernaum, donde está a punto de ver un adelanto de la obra del Padre en la vida de un centurión, que nos presenta a todos los gentiles, que nos representa, perdón, a todos los gentiles, que habríamos de ser incluidos en el plan redentor de salvación, al creer en la obra de Cristo solo por fe en Él. Y bueno, vamos a introducirnos a este escrito, a esta palabra de Dios que tiene poder, que está viva, que es eficaz y que verdaderamente es más cortante que toda espada de dos filos, y nos penetra la carne, el alma y el espíritu, y nos deja abiertos delante del Señor, como lo declara Hebreos 12. Y así es como nos deja abiertos, y vamos a clamarle y a pedirle a nuestro Señor que su palabra haga en nosotros para lo que Él envió, como Él haya decidido en cada uno de nosotros. Muy bien. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Hay un subtítulo ahí, dice tanta fe contenida en la palabra. Vamos a leer el versículo y dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. La primera preguntita que nos encontramos ahí es: ¿cuál fue también, aparte de sus discípulos, el público a quien Jesús habló sus palabras según el verso 1? Al pueblo. Al pueblo, así es. Aunque sabemos que Jesús alzó los ojos hacia sus discípulos, pero pues había mucha gente que le seguía. Había mucha gente que le seguía y había mucha gente que escuchaba, que escuchaba y que oía su palabra, ¿no? Entonces, al pueblo que oía, es la primera respuesta ahí, la primera preguntita. Y pues esto es lo que nos dice el primer versículo, que ya entró a Capernaum. Recordemos que Capernaum era, prácticamente le llaman los estudiosos, que era como que su centro de operaciones de Jesús, ¿verdad? Su cuartel, por así decirlo. De ahí partía a diversas partes, pero siempre regresaba ahí, ¿verdad? Ok, entonces pues vamos a continuar. Versículos del 2 al 5 dice ahí, tanta fe, otra vez dice, excede a toda virtud humana. Excede a toda virtud humana. Y aquí vamos a ver cosas interesantes, pero no sin antes leerlo. Hermanita Leti, ¿me ayuda con esos versículos, por favor? Claro que sí, hermano. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén, gracias. Señor, ayúdanos, Padre hermoso. Dice, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Es decir, un centurión en Capernaum tenía un siervo a quien el centurión quería mucho y que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Eso es lo que nos declara este versículo 2.
Y dice que cuando el centurión, el versículo 3, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Punto. Sí, sí hay un punto ahí. Ok. Es que es bien importante ese punto. El deseo del centurión, hasta leyendo el versículo 3, podemos observar que el deseo del centurión es que Jesús sanase a su siervo, que viniera y lo sanara. Ese era el deseo de él, eso fue lo que manifestó en el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, para que le rogaran esto, ¿verdad? Para que le rogara que viniesen y sanasen a su siervo, punto. Ok, es que no hay cómo entrar. No vemos al centurión diciéndole, oigan, pero díganle que yo los amo mucho y díganle que yo les he hecho iglesias o sinagogas o esto y lo otro, que yo he comprometido mis finanzas para con el pueblo de ustedes, díganle todo eso para que él pueda venir. O sea, no hay tal cosa. Aquí hay un punto. Y dice que ellos, es decir, los judíos que fueron como anunciantes, como mensajeros, gracias, ¿sí? A Jesús, dice que le rogaron con solicitud, diciéndole, con solicitudes, me imagino que insistiendo mucho, diciéndole esto, 2 puntos. Y esto ya lo dijeron los ancianos judíos, ¿sí? Es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjate. Pero lo estaban incluyendo a Jesús, como tú eres judío también. Sí, claro, a nuestro pueblo, sí. Por eso es que habla de nuestra nación. De nuestra nación, exactamente. Como si tuviera la obligación de cumplirlo. Aquí vemos una religiosidad a todo lo que da. Sí, queriendo poner en deuda a Jesús por lo que el centurión había ya hecho. Pero yo sí quiero apartar, porque el punto del versículo 3, en donde dice que viniera y sanase a su siervo, eso es lo que decía el centurión. Hay un punto, ¿verdad? Entonces, después ellos ya vienen a Jesús y le ponen de su cosecha esta religiosidad que está por todos lados, ¿eh? O sea, sí la señalo, pero todos estamos expuestos a esto. Si no entendemos y conocemos la gracia, la misericordia y la soberanía de nuestro Dios, todos estamos en riesgo de ser religiosos en un momento. Vayas a donde vayas. No sé si me alcanzo a explicar. Y que fue como dice usted, hermano, de la cosecha de los ancianos. Sí. Porque si ya después continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de lo bien importante. De verdaderamente cómo estaba el asunto. Pero esto fue por la cosecha de ellos que le pusieron. Exacto. Es esa religiosidad de decir, Él nos ama mucho, Él ama mucho a nuestro pueblo, como dice Laurita, lo incluyó a Jesús, por supuesto, porque era del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hasta nos hizo una iglesia, nos hizo una sinagoga, ¿no? Es decir, un lugar en donde escuchar la palabra. Nadie puede poner en deuda a Dios, absolutamente nadie. Ni tus buenas obras, ni tus buenas intenciones, ni tus buenas corazonadas, ni tus nobles sentimientos van a poner en deuda a Dios para alguna circunstancia, mucho menos para la salvación. O sea, ahí eso es otro punto y aparte, ¿verdad? Pero aún la sanación, que vemos que nuestro Señor está por todos lados, sanaba a todo aquel que se le ponía enfrente. Pero eso ya lo vimos desde el principio, porque lo hemos estado viendo paso a paso,
Esto era una señal de quien iba a venir, el Mesías, y esta señal iba a ser, y por eso es que eso señalaba y apuntaba a Jesús como el Mesías. Los ciegos iban a ver, los cojos iban a andar y todo lo demás, ¿no? Y parte de esto pues eran las señales que hacía. Seguimos leyendo y no vamos a observar, ahorita vamos a seguir leyendo y no vamos a observar a Jesús decir, bueno, pues porque como nos construyó la sinagoga y ama mucho a nuestro pueblo, déjame ir entonces. O sea, no habla de eso. Y ahorita vamos, como dice la hermanita Leti, ahorita vamos a observar la verdadera razón y las circunstancias de cómo estaban pasando. Preguntas ahí en los versículos del 2 al 5, dice, después de leer los versos del 2 al 5, hagamos una lista de todas las cosas que hacían que este centurión, de este centurión, alguien tan especial. Entre comillas. Sí, esto especial está entre comillas y espero que lo recibamos como tal, así entrecomillado. Porque lo único, lo voy a adelantar, lo único especial de este centurión es que mi Padre Celestial ya le había dado fe para poder ver a Jesús como su Señor y su Salvador. Ese es el meollo del asunto. Número 1, que podemos observar en estos versículos, que quería mucho a su siervo, así es. Digo, estas cosas ya empiezan a denotar un centurión, un soldado, exactamente, un corazón transformado, ¿verdad? Un corazón transformado. Porque es la evidencia, el amor es la evidencia. Por supuesto, evidencia, por supuesto, eso se estaba evidenciando. Y esto pues son apenas los resultados. Ahorita vamos a ver la manera en la que se dirige a nuestro Señor y a su Señor en ese tiempo, en ese momento. Número 2. ¿Podría ser que es compasivo? Sí, la otra que pusieron ahí es que es humilde, es decir, rogaba a Jesús, ¿verdad? Siendo él quien era, ojo, por eso está entrecomillado, ¿sí? Porque el centurión terrenalmente la posición que tenía era alta y era grande, o sea, era un soldado romano y tenía una legión, o sea, a su mando, o sea, no era cualquier soldado. Entonces vemos esta sumisión, pero empieza a verse por el reconocimiento, por lo que ya estamos observando, esta parte del corazón transformado por la fe y reconociendo. Híjole, es que no me quiero adelantar, pero es increíble cómo reconoce a Jesús, sí, como su Señor, pero déjenme decirle que lo reconoce como el creador del universo pisando esta tierra. Así lo reconoce, así como tal. Número 3. Según los ancianos, era digno, ¿verdad? Volvemos a entrecomillar ahí, que Jesús le respondiera. O sea, según los ancianos era digno, es decir, de alguna manera podemos decir esto, pues tenía una buena reputación de ser noble, de ser, ¿verdad?, ante el pueblo judío, siendo quien era, siendo romano, siendo soldado romano, y la posición que tenía, ¿verdad? Ese punto es lo que lo hace especial, pero nosotros ya sabemos que lo único especial que tiene es la transformación de su corazón por medio de la fe que Dios le dio para que pudiera reconocer a Jesús como su Señor. ¿Okay? Pero todas estas cosas, como lo comentó la hermanita Leti, son las evidencias de ello. Amaba a la nación judía, esa pudiera ser la número 4. ¿Okay? Amaba a la nación judía. Y la número 5. Era generoso por haber construido o edificado una sinagoga, porque se las edificó a ellos. Si bien
ninguna obra de la que hagamos pone en deuda al Señor, pero pues esto habla, volvemos, de su buen corazón, de su generosidad, por un corazón transformado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver a qué grado estaba transformado. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Bueno, más adelante, y tampoco quiero adelantarme, pero yo veo estos versículos 2 al 5 en cuando uno tiene un anhelo en el corazón y le pides a Dios, ¿verdad? Y luego que sane, que haga, y luego recapacitas y dices, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, como que es un proceso. Sí. Ahí está el anhelo del corazón. Sí, sí, sí. Por ese amor que Él ha puesto, esa compasión que Él ha puesto en nosotros, y porque sabemos a quién nos podemos dirigir y quién tiene el poder para hacerlo. Pero después como que recapacitas, o sea, sí quieres. Y ya nomás mucho dice, eso. nomás falta que quieras. Sí, o sea, haz tu voluntad, Sí, ¿verdad? sí, O sea, sí. pues al rato ya no soy digno, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Sí. Muy bien, continuamos. Versículos del 6 al 7a. Gerson, ¿me ayudas con esos versículos, por favor? Sí. Y después fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Hasta el 7a. Sí, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ay, wow. Y me encanta porque los ancianos dijeron que era digno. Sí, claro. Y él se reconoce como que Sí, no claro. es digno. No, sí. Nomás quiero que sepas que ya sé quién soy. Sí. Y ya sé quién eres tú. Wow, bro. Yo cuando estuve leyendo estos versículos, yo dije, wow, Señor, ¿qué diera las personas por reconocer esto? Porque Dios nos permita reconocer esto, que ninguno de nosotros somos dignos, ni siquiera de venir a ti para anunciarte que no soy digno, ni siquiera eso. Wow. Y Jesús fue con ellos, dice ahí, punto, dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, 2 puntos, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Es decir, no puedo presentarme delante de ti. No puedo, soy indigno. No te merezco, Señor. O sea, no merezco ni siquiera pararme enfrente de ti. Ni siquiera eso, mucho menos hacerte una petición. Todo lo contrario de lo que dijeron sus Sí, claro, los judíos, los judíos, religiosidad total. Pero ya es el corazón transformado del centurión. Sí. O sea, y como él pensando, o sea, el centurión, por lo que está escrito, ¿verdad? Por eso lo digo. O sea, él pensaba que eran más dignos los ancianos de irse a presentar delante de Jesús, porque eran los ancianos. Sí, por eso los mandó primero. Por eso los mandó, no porque, o sea, él pudo haber ido, pero él no se sentía digno de eso. Así es. Pero sí sentía como que los ancianos, porque si hablamos de los ancianos como se muestra en la Biblia, pues es alguien que tiene mucho tiempo en el Señor, ¿verdad? Que conocen. Después como dice usted, es un proceso, y luego después dice, no soy ni siquiera digno de que entre a mi casa, o sea, y mucho menos de presentarme delante de él, no unos amigos para que le dijera. Y ahorita vamos a ver el desarrollo de esa charla, que también está por encima de todo, o sea, de todo pensamiento humano. Eso no procede de un sentimiento y un pensamiento humano, eso es el Espíritu de Dios obrando a través de fe y a través de todo eso, haciéndote reconocer quién eres tú, ¿verdad? Y quién es Él.
Dice la preguntita ahí del 6 al 9. Es que Bueno, tiene que leer los demás. para todas. Sí. Sí, tiene que leer ¿verdad? hasta Vamos a nueve. tener que Falta leer el 8 y 9. Ujú. 8 y 9, es correcto. Vamos a leerlos y ahorita contestamos. Ahí está. Del 7b hasta el 9. Hermanita Laura, ¿me ayuda con ellos? Ujú. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Gracias, hermanita. Wow. Y así es que le manda a decir esto con los amigos, ¿verdad? Que no era digno, ya lo que vimos al principio, que no era digno ni siquiera de venir a decirle él. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esta parte del versículo está tremendo. Tremendo porque él está reconociendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Reconocer que tienes autoridad para decir algo y que se haga, lo único que está reconociendo es que Él es Dios, que Él es el creador del universo y que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todas las cosas que nadie puede tener. Esa cuestión nadie la puede tener más que Él. Es increíble observar decir eso. Obviamente aquí lo estaban diciendo los amigos, pero lo mandó decir el centurión, ¿verdad? Vamos a contestar las preguntitas ahí. Dice, aquí la pusieron así: ¿cuál dirías? ¿verdad? ¿Cuáles dirías que fueron los aspectos fundamentales de la fe del centurión en los versos del 6 al 9? Creía en Jesús como Señor. Fue lo primero, ¿no? El Sí. reconocerlo como Señor. Creía en Jesús como su Señor, Como Señor. ¿verdad? Y nadie podía llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así es, aunque claro está este versículo de 1 Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y lo está diciendo el versículo literal, o sea, es decir, literal pero congruente, es decir, a ver si me doy a entender. Porque cualquiera puede decirle Señor, pero ya en el versículo a memorizar anterior que vimos, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que te digo? Es decir, no me digas Señor porque no soy tu Señor. Mas sin embargo, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo que verdaderamente le llame Señor. Es decir, tú eres mi Señor y yo tu siervo y yo te sirvo. Y yo hago lo que tú me dices, no lo que yo quiero. Eso es llamarlo Señor por el Espíritu. ¿Verdad? Y wow, entonces vamos viendo estas cosas, ¿no? Número 2. Se creía indigno de recibir a Jesús en su casa. Se creía indigno de recibir a Jesús en su casa. Y de hecho está puesto ahí así como en las respuestas, pero eso es algo lógico por lo que hemos aprendido. ¿Quién es el único, hablando, ya sabemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pero quién es el único que te redarguye de pecado? El Espíritu Santo.
Por supuesto, o sea, tú no vas a saber que eres indigno si el Espíritu Santo no te lo... Si no por el te lo Espíritu en ti. Así es, así es. No hay otra forma, no hay otra manera de reconocer esta parte. Número 3, se creía indigno de estar frente a Jesús, o sea, de pararse delante de Él, lo que les comentaba. Y pues aquí nos ponen bienaventurados, Mateo 5, 8 o 5, no, 5, 3. Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Los pobres de espíritu, es decir, no tengo nada, Señor, con qué pararme delante de ti, no soy digno de nada, ¿verdad? Volviendo a lo mismo, una persona X, pues a lo mejor se le podría hacer más fácil, pero a un centurión de esa época, con esa capacidad, con esa con ese rango y con esa capacitación que ha tenido ser instruido como soldado, o sea, ellos están siempre instruidos para tener autoridad y para tener, no para agachar la cabeza de ninguna manera, pero aquí lo que estaba haciendo era el poder del Espíritu Santo haciendo eso. Y la fe que manifestaba, pues obviamente se le había dado. Y número 4, creía en el poder y la autoridad de Jesús. Por supuesto, le dijo, solo di la palabra y mi siervo será sano. No dijo, di la palabra y pues quizá a lo mejor lo pueda sanar, o a lo mejor quien quite y si pudiera, ¿verdad? Pero si tú la dices, o sea, si tú quieres, si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Y esa es la fe que recibió, sabiendo y entendiendo que Jesús tenía todo el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, porque no olvidemos que este siervo del centurión estaba enfermo a punto de morir, ¿verdad? No era una enfermedad, no era una gripa que tenía, ¿verdad? O sea, estaba a punto de morir. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, continuamos. Versículo 10. Sebastián, ¿me ayudas con el 10, por favor? Claro que sí. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén, gracias. Y dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, ellos pudieron comprobar que Jesús verdaderamente tenía el poder y podía hacerlo a distancia, ¿sí? Esto es un anuncio para nosotros, o sea, no debemos de perder de vista eso, que esto está escrito para nosotros. El centurión era un gentil, era un poderoso en ese tiempo, ¿sí? Pero el poder de Dios lo dobló, lo doblegó y puso de rodillas su corazón, su alma y su espíritu, lo puso de rodillas, ¿sí? Delante del Señor, delante de Jesús, reconociendo quién era Él y cuán indigno era, siquiera para ir a darle un aviso, siquiera para eso. Mucho menos, como lo comentaba hace ratito la hermanita Leti, como de alguna manera se sintió hasta indigno de haberle pedido algo, ¿sí? Pero pues estas cosas van pasando, van profundizando y se van creciendo la fe y el espíritu en nosotros, nos va manifestando quiénes somos y quién es nuestro Señor y a quién nos debemos. Me queda muy claro que el centurión no necesitaba comprobar nada. Por eso no dice la escritura que el centurión fue al cuarto, fue a donde estaba
su siervo y vio que estaba sano, el centurión sabía que el Señor era Dios en la carne y que si él quería, su siervo iba a sanar. Y si no quería, no iba a sanar. no iba a sanar. Ujú. Así de simple. Pero esto, para impacto de los demás. judíos y de los amigos que fueron, ellos pudieron comprobar que el siervo sanó y wow. O sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? El centurión ya estaba del otro lado. Allí veo, o sea, se evidencia que el centurión, o sea, sabía que tenía el poder, pero también sabía que es soberano Por supuesto. y lo que fuera a pasar. Por supuesto. O sea, él hizo esa parte porque estaba en su corazón pedirlo. Sí, sí, sí. Y él sabía que Jesús tenía el poder, pero también que es soberano y que puede decir que no. Y que a la mera hora tan así dijo que, ¿saben qué? Díganle que no soy digno de que entren bajo mi techo. Y ni siquiera me sentí digno para ir yo, díganle todo eso. Así que si solo dice la palabra, es decir, si tú quieres, lo vas a sanar desde donde estés. ¿Alguien quisiera tener esa fe? Es que como que el pastor dijo el domingo, que él dice, sabiendo muchas respuestas de la Biblia, yo me he visto en esa posición, con poca fe. Sí, claro. Y yo, pues sí, Sí, yo por también, supuesto. o sea, yo. Por supuesto. Y sabiendo que Él es poderoso, que Él todo lo puede hacer, aún así, a veces, en mi caso, me siento como que no digna de pedir eso. Claro, claro. Y a veces, hermanita, en la forma en que pedimos, en la forma en que nos acercamos al Señor, porque de pronto se nos hace que como pues es muy fácil doblar mi rodilla y presentarme delante de Él, pero no es por mis méritos, es por la sangre de mi precioso Señor. Si no, no pudiera doblar mi si rodilla es y su clamarle. voluntad, aparte. Por Es su supuesto, voluntad. por supuesto. Podemos vernos no como los amigos, como los judíos de religiosos, decir, Señor, no te sirvo aquí, no te sirvo acá, no hago esto, no hago lo otro. No, Señor. No, Señor. Tú eres el único digno de honra y gloria. Y tu soberanía y tu voluntad la voy a honrar. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea tu decisión. Ese es el punto. Sí, y yo cuando el pastor ha hecho esos tipos de comentarios, digo yo, en mi caso yo nunca he pensado, no, pues yo te doy el diezmo, yo sirvo aquí, o sea, ahora sí, toque que tú hagas lo que yo quiero. Nunca ha sido esa mi postura. Gracias a Dios. Que sí, a veces digo yo, ay, o sea, yo sé, es tu voluntad, ojalá fuera tu voluntad. Yo me acuerdo cuando andaba yo buscando un cirujano cuando traía mi problema y me pregunta Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Le digo yo, no, pues sí, me dijeron que sí se podía operar con cirugía, que sí se podía operar, pero que tenía que encontrar un doctor bueno, digo, que hiciera esa cirugía muchas veces para que tuviera la experiencia. Le digo yo, ahora falta que Dios quiere que yo lo encuentre. Y Juan Carlos me dijo, sí va a querer, sí quiere. Le digo yo, pues eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero Juan Carlos sí quiere, él quiere. Le digo yo, ok. Vamos a esperar que sí. A mí me encantó esa parte que dijo al final el pastor, porque es cierto. O sea, tú pides, ¿verdad? Tú pides. Yo me acuerdo cuando mi amorcito estaba enfermo, estaba en el hospital, y le digo, Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes, Claro. pero si tú quieres. Pero él decía, o él te dice, sí, espérate, ¿Sí o no? y o al final lo vas a ver, porque como quieres lo vas a ver allá, cuando él venga. Claro. ¿Sí me explico? O sea, Por supuesto. se va a cumplir. Entonces, Es nomás que tengas paciencia. sí, No, Los tiempos de Dios puede son ser, perfectos. y puede Claro. ser que no se cumpla como él pedía por su hermana y él no se cumplió aquí. pero allá, eso es a lo que me refiero. Exacto. Se va a cumplir en los tiempos de él, Exactamente. cuando el Señor venga. Sí, pero a mi manera. Así, en Es- sus es- tiempos y todo. Sí, no, espera. Sí, son las respuestas. Sí, no, Lo no que te pasa es preocupes. que seamos honestos, ¿verdad? En nuestra carne queremos ver las cosas. Claro. Ver las cosas ocurrir. Y muchas veces ocurrirán, pero muchas otras no, porque va a ser, como dice la hermanita, a la manera del Señor, no a la nuestra. ¿No?
¿Alguien tiene algún comentario antes de contestar la preguntita del 10? ¿Alguna pregunta, duda o algo? Aquí, aquí en línea, ¿alguien tiene alguna duda? Todo está correcto, hermano. Está muy bien explicado. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo hallaron al siervo del centurión que había estado enfermo después de hablar con Jesús? ¿Cómo lo hallaron? Sano. Lo hallaron sano. Sano de su enfermedad, exactamente. A ver, esta pregunta, pues, quiero que me la conteste alguien. La última. ¿Por qué piensas que el siervo del centurión fue sano según lo narra el verso 10? Yo lo que puse fue porque así lo dispuso el Señor. Pues sí, por su soberanía, porque sí él quiso. Porque fue su voluntad. Por misericordia. Yo le puse misericordia. Misericordia, soberanía, pero soberanía, claro, también va incluida. Y O su sea, misericordia. así es, por su misericordia, por su soberanía y por su gracia, porque halló gracia en el centurión, ¿verdad? Hermanito Gerson, ¿algo que comentar? Sí, me quedé pensando así como que, bueno, no, acá no las ponía, las estaba respondiendo aquí en mi mente, ¿verdad? Sí. Es que me quedé sorprendido, así como que a lo mejor igual el Señor sabe, ¿no? Lo hizo no tanto por petición del centurión, sino para cumplir su palabra, que a lo mejor los que tienen fe, pues les va a cumplir, ¿verdad? Lo que pidan, no lo que pidan en oración, o lo que se pida al Señor. Entonces, o sea, no es tanto así como que, bien, si tú me lo pides, lo cumplo, sino porque está cumpliendo, que como tienes fe, es como va a pasar y se está cumpliendo automáticamente su palabra también, ¿eh? No creo que sea por No, eso. yo tampoco. Así como que por eso me quedé pensando. No, está muy bien, Sí, pero sí, no pero creo tampoco. porque Sí, porque la fe no va a mover la autoridad Aunque del... ya ves que dice que aunque tengas un granito, Como un granito que puede mover una montaña, Por supuesto. pero es al final de cuentas es su voluntad. Sí, Es su soberanía, es su voluntad Sí, sí. y es su decisión. O sea, Yo sí creo algo, pero digo, igual y lo voy a poner en la mesa, ¿verdad? No quiere decir que eso sea, o sea, por lo que estaba comentando mi hermanito Gerson, o sea, me pongo a pensar igual que él, ¿por qué le cumplió al centurión eso? Es muy simple, porque él vino a sanar a todos como señal. ¿Sí? Era parte del plan del Mesías. Cuando viniera el Mesías, todo el mundo iba a saber que Pues Todos le iban a dice en saber. su palabra, no me acuerdo si fue en Mateo donde lo leí, que decía que todos estaban sanos. Todos. O sea, no había un enfermo. no había uno que O sea, dices tú, wow, no había Claro. uno enfermo. le llevaran y no lo sanaran, no había ni uno. No había Para ni uno. soltar su poder. Claro, pero era esa señal de apuntar que Él es el Mesías. No hay duda, Él es, ¿verdad? Entonces, Porque aparte venían decía que venía parte la del gente. paquete, ¿verdad? O sea, pienso yo en esta historia, ¿verdad? Pero no es por la fe del centurión, No. por supuesto que tampoco. Aquí nos manifiesta esa fe. Y yo la quisiera tener, por supuesto que yo quisiera tener esa fe. Por Y supuesto qué que padre, yo ¿cómo quisiera la tener. reconoció el Señor? Imagínate que te reconozca así como lo reconoció. Uf, Tremendo. dices tú, qué padre que te reconozca. Claro, pero también pues volvemos a lo mismo de que la fe te la da Dios, ¿verdad? Y es un don de Dios y te la da. Y no es una virtud, sino es una dádiva de Dios. Pero es cierto, Él nos dio la fe para poder creer que Él es Por Dios supuesto. y poder llegar a Él. O sea, Él nos dio todo eso. Pero, ¿cómo a veces no manifestamos esta fe? Por eso yo pienso que el Señor se maravilla, porque dice, ni aún en Israel he visto tanta fe. Porque Él nos dio fe, creemos. Y cómo a veces andamos todos angustiados. Bueno, al menos yo lo digo por mí. No, claro, y pues nuestra carne así es. Luchamos con nuestra carne, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ahorita, mija, te noto como que quieres dar una exposición de algo. No, todo bien. Bueno, por acá, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Pues para orar, pues,